sobre el proceso electoral. Se presenta algo atípico, anómalo, el fallecimiento de Fernando Villavicencio, y esto crea un sinnúmero de dudas sobre quién le va a reemplazar en el puesto que ocupaba de candidato a la presidencia de la República. Ya el movimiento Construye designó este último fin de semana, el día domingo, concurrieron hasta el Consejo Nacional Electoral para inscribir la candidatura de Cristian Zurita para la presidencia de la República. Ismael, ¿los tiempos van a dar para que pueda ser analizado en el Consejo Nacional Electoral la inscripción de Zurita y que pueda estar habilitado para este proceso electoral? ¿O cómo están las cosas hablando desde el punto de vista jurídico y lo que dice el Código de la Democracia para que se pueda habilitar esta candidatura? Muy buenos días. Buenos días, un abrazo para ustedes a la distancia y por supuesto un saludo para quienes nos escuchan a través de W Radio. Me preocupa que estemos contra el tiempo en este tema, por eso es que hemos señalado que esta organización política perdió días valiosísimos, estos 3, 4 días anteriores, dentro de los cuales, en lugar de insistir en peticiones que sabían claramente que no procedían por ser contrarias a la ley electoral, como era el caso de pretender que la candidata vicepresidencial de este movimiento subrogue o reemplace a Villavicencio en la papeleta, cuando sabían que el 108 de la Ley Orgánica Electoral es categórico al señalar que las candidaturas inscritas y en firme no son renunciables. Perdieron 3 o 4 días. Entonces, recién ayer, cuando saben que el Consejo Electoral no iba a dar paso a esa pretensión, sobre la marcha postulan al colega suyo, a Zurita, pero hay que aclarar varias cosas. Es decir, el primero candidato todavía no es un precandidato. Es decir, no tiene una candidatura ni inscrita, ni calificada, ni en firme. Luego me preocupa lo que usted dice, el tiempo. Estamos a 6 o 7 días de la elección, con una persona que todavía está intentando entrar en la papeleta electoral. Me refiero a Zurita. Este, Porque el proceso de calificación y de inscripción de candidaturas no es cuestión de horas o de 2 días, eso demora y demora a veces incluso hasta semanas. ¿Por qué razón? Porque claro, recién anoche han ingresado la solicitud de inscripción de candidatura. De aquí esto pasa un proceso de revisión en el Consejo Nacional Electoral, donde se requieren varios informes técnicos, principalmente de carácter jurídico, porque hay que revisar que el postulado cumpla los requisitos, no incurra en inhabilidades, no incurra en prohibiciones de carácter constitucional y legal para ser candidato. Una vez que eso ocurra, si es que el Consejo Electoral califica esa candidatura, se abre un plazo de 24 horas, dice nuestra ley electoral, para poder objetar o impugnar esa candidatura por parte de cualquier organización política. Solamente podríamos decir que Zurita va a alcanzar a inscribir su candidatura en el evento que ninguna organización política la objete, pero en el evento que se produzcan objeciones o impugnaciones, hay un trámite administrativo que hay que seguir ante el Consejo Nacional Electoral que tarda al menos entre 48 y 72 horas hasta que el Consejo Electoral dé respuesta a esta situación. Incluso contra esa decisión del Consejo Nacional Electoral se podría llevar el caso al Tribunal Contencioso Electoral con un recurso subjetivo contencioso electoral, y ahí sí que el tema pues podría complicarse mucho más para el movimiento Construye, porque en términos de tiempo no nos daría la posibilidad de tener candidatura inscrita y en firme hasta antes del día domingo. Entonces, esta gente jugó con fuego, mis queridos amigos, y probablemente se puede quemar. Lo que usted dice es complejo, es difícil. Además, en la lectura del ciudadano común y corriente, que lo mismo le debe haber pasado a usted, Ismael, que la gente cree que rápidamente por el fallecimiento del señor Villavicencio va a reunirse de manera inmediata el Consejo Nacional Electoral y va a dar un trámite, pero así urgente por el proceso de elecciones. A lo mejor tienen otros asuntos pendientes y esto va a demorar mucho más. ¿Qué pasaría en el escenario, Ismael, de que no logre pronunciarse la candidatura en firme? Llegamos el domingo, proceso de elecciones. ¿Qué es lo que pasaría ahí? Bueno, en ese evento no habría binomio presidencial. Digamos, separemos las cosas.
las listas para la Asamblea Nacional de este movimiento político están más que en firme y por lo tanto en eso no habría ningún inconveniente. El que deba ingresar con el método de asignación de escaños ingresará, pero sí podríamos tener problemas con la elección presidencial respecto de este binomio que ya no existiría jurídicamente porque, insisto, en ese hipotético caso estaríamos hablando de que Zurita no habría logrado tener candidatura en firme, por lo tanto jamás pudo haber sido candidato, y estaríamos hablando entonces de que bajo esas consideraciones esta agrupación política no tendría binomio. Y toda la votación que el electorado le diera en ese caso a este binomio, que ya no existiría, porque a la larga la fotografía de Villavicencio va a estar en la papeleta, eso ya lo dispone en la ley orgánica electoral, por más reemplazo que ocurra, eh, no tendría ningún valor jurídico. Es decir, estaríamos hablando ahí de votos francamente nulos, sin ningún valor. Por esa razón, insisto, es que estas cuestiones no son propiamente atribuibles al Consejo Electoral. Yo en esto sí quiero ser muy, muy claro y muy objetivo. Si aquí hay retrasos, si aquí estamos caminando al filo de la cornisa como organización política, me refiero a Construye, esto es esencialmente por la negligencia de sus dirigentes, de sus partidarios, de insistir, insisto, en una cuestión que no podía ocurrir. Entonces, ¿podríamos llegar a ese escenario? Sí, sí se podría dar. Estamos a escasos 6 días y aquí todo depende básicamente no solo de la agilidad del Consejo Electoral para calificar esta candidatura rápido, porque incluso el día jueves ya se cierra la campaña electoral, vendrá el periodo de silencio electoral y va a ser muy complicado que el elector conozca quién es Zurita. Es decir, para quienes, como ustedes están en el medio de la, digamos, en el tema de medios de comunicación, hacen periodismo, para quienes alguna opinión emitimos, sabemos quién es Cristian Zurita, pero el país no conoce a Cristian Zurita y me parece que en 3 o 4 días la cosa va a ser muy complicada. Entonces, el riesgo es alto, ¿ya? Pero la responsabilidad en esto es mayoritariamente de la propia agrupación política. Entonces, sí, podríamos llegar a tener un caso de esa naturaleza, ¿no? Doctor Quintana, me ha quedado claro lo que usted me dice, solamente voy a repreguntar el asunto. Digamos que no logra pronunciarse el Consejo Nacional Electoral y tiene una votación significativa, la lista 25 de Construye. Esa votación, como no está la candidatura en firme, no sirve. Es una votación No vale. nula. Eso es lo que le entendemos, ¿no es cierto? Efectivamente, no tendría ningún valor jurídico porque la Constitución, en el artículo 143, exige que la elección de presidente y vicepresidente de la República se lo haga en una sola papeleta. Por eso es que la legislación trata estas candidaturas como candidaturas sujetas a elección unipersonal. Si yo voy a la urna y voto y marco mi casilla por A, B, C binomio, mi voto es uno solo para el binomio. No es que estoy votando por Villavicencio o también por González, no, es un solo voto para el binomio. Entonces, en este caso, al día de hoy, lunes 14 de agosto, 7:42 de la mañana, el movimiento Construye no tiene binomio presidencial. Y si es que, fruto del proceso de inscripción y calificación de candidatura, hay objeciones o hay impugnaciones que incluso llegan a la instancia jurisdiccional en el Tribunal Contencioso Electoral, yo francamente veo muy complicado que hasta el día domingo llegue Cristian Zurita con una candidatura en firme. Por eso yo le hablo más bien aquí de una especie de pacto o de acuerdo no escrito entre las organizaciones políticas que están en la contienda electoral para efectos de viabilizar a través de las no impugnaciones o de las no objeciones la candidatura de Zurita y permitírsele que a la larga pues participe, ¿no? Porque esa es también parte del juego democrático. Pero las posibilidades normativas están ahí. Complejo, difícil lo que usted analiza, doctor Quintana, pero es el escenario real al cual nos vemos abocados los ecuatorianos en estos actuales momentos, algo que no se ha vivido antes en el país y que es un escenario que pone en una situación difícil para el movimiento Construye. Sí, efectivamente, es algo que no hemos vivido, pero la norma estuvo ahí desde el año 2009. Lo que pasa es que ventajosamente no lo hemos vivido y en estos últimos días, pues con mucho pesar, ha ocurrido lo que ha ocurrido.
pero el proceso debía continuar y debe continuar y me parece que el movimiento político no entendió esa lógica. Me parece que aquí mucho se ha mezclado el tema humano y personal de Fernando Villavicencio con lo que significan las reglas electorales. Mi deber no es decirle que por pena o por lástima aquí debía permitírsele a una organización política pasarse por encima la ley electoral, eso no podía darse, y por eso yo aplaudo la firmeza con la cual el Consejo Nacional Electoral ha actuado en este caso, porque este es un ejemplo para que a futuro, si es que alguna cuestión ocurre, no se trate de victimizar a la organización política para efectos de tolerar sobrepasamientos al ordenamiento jurídico, porque aquí el fin de semana se discutió de todo, ¿no? Se dijo que este suceso, este acontecimiento, la muerte del ex candidato era una situación extraordinaria, entonces que a pretexto de la extraordinariedad había que permitirle a esta organización política hacer lo que se le venga en gana con el proceso electoral. Es decir, ellos querían ir al debate ayer sin tener candidato en firme. Querían que se le permita a la señora González subrogar a Villavicencio cuando la señora González tiene una candidatura que es legalmente irrenunciable. Entonces, me parece que ese tipo de malos ejemplos no se podían permitir y por eso yo insisto, yo sé que es un momento delicado, es un momento complejo porque estamos ni a una semana de lo ocurrido con Villavicencio. Hay un electorado, hay unos seguidores que están ahí a la expectativa, pero por eso mismo, el deber de esta agrupación política era decirles la verdad, y la verdad era que la señora González no podía asumir ese cargo. Tanto es así que finalmente lo han terminado de reconocer. El problema es lo que estamos conversando. Estamos contra el tiempo y bueno, veremos qué pasa en el resto de esta semana hasta el día jueves en que se cierra la campaña electoral. Va a ser muy complicado que den a conocer el nombre de Zurita al país en 3 o 4 días, ¿no? Cuando eso cuesta y cuesta años, lleva años completos. Ismael, ¿podría pronunciarse el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál sería la fecha máxima que para que pueda poner en firme esta candidatura el Consejo Nacional Electoral? Pienso yo, ¿puede ser hasta el día sábado o no? Es que todo debería darse hasta el día sábado. Si es que esto no ocurre hasta el día sábado, es decir, si es que Cristian Zurita no tiene una certificación del Tribunal Contencioso Electoral donde se indique que contra esa candidatura no se han presentado recursos contenciosos electorales, es decir, que la candidatura esté en firme, el Consejo Electoral no lo puede tener como candidato. Entonces todo dependerá, insisto, sí, ahorita la pelota está en la cancha del CNE, porque ya ayer en la tarde han ingresado la solicitud de inscripción de candidatura y por lo tanto entiendo yo que ya el Consejo Nacional Electoral está trabajando en los informes técnicos necesarios para efectos de verificar el cumplimiento de requisitos de inhabilidades y prohibiciones y sobre la base de eso tomar una decisión. Espero que esa decisión se la pudiese tomar a más tardar entre la tarde y noche de hoy mismo, para efectos de que empiece a correr el plazo de posibles objeciones e impugnaciones. Esperaría, como le decía, que no se presenten objeciones. Entendería yo que construye, ha postulado a una persona que cumple con requisitos, no tiene inhabilidades y no tiene prohibiciones, por lo tanto no habría razón para una objeción o impugnación. Y si es que eso no ocurre, mi querido amigo, ahí sí podríamos hablar ya de una candidatura, en fin. Pero si se abre el camino a las impugnaciones, todo puede pasar. Y más que nada, eh, el tiempo no nos podría ir alcanzando. Perfecto, nos ha quedado sumamente claro. Solamente una pregunta final, Ismael, aprovechando de este diálogo y que no tiene nada que ver con esto de las candidaturas. Un nuevo estado de excepción se da en el país. ¿Qué resultados hemos tenido de los anteriores estados de excepción? Creo que debe ser el gobierno que más estados de excepción ha declarado en un corto espacio de tiempo, pero que en el fondo los resultados han sido nefastos para el país. Sí, efectivamente, este es el 19º estado de excepción que se dicta en poco más de 2 años de gobierno, casi todos fruto de problemas de inseguridad, crisis carcelarias y este tipo de cosas. Yo no sé quién le ha hecho creer al jefe de Estado que recurriendo al mismo medicamento que no ha dado resultados para paliar esta enfermedad, vamos a tener un resultado diferente. Es decir, se trata de estados de excepción que no pasan de la hoja, del papel, que son absolutamente ineficaces para combatir estos problemas de inseguridad
que requieren ya, como lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, de la aplicación de políticas públicas, de políticas de Estado a mediano y a largo plazo para solucionar un problema que ya no es excepcional y extraordinario. Lamentablemente, a mí me encantaría decirle que este es un problema excepcional en el Ecuador. No, en los últimos años se ha convertido ya en un problema, como ha dicho la Corte, estructural. Y al ser un problema estructural, hay que atacarlo aplicando políticas y medidas de orden estructural. En todo caso, esperemos a ver qué resuelve la Corte Constitucional en estos días respecto de este último decreto de estado de excepción. Le agradezco, doctor Quintana, muy amable de su parte por habernos ayudado a esclarecer estos puntos que todavía había mucha duda en la población ecuatoriana. Un buen día para usted y una buena semana. Siempre un placer. Buenos días y buena semana también. Gracias al doctor Ismael Quintana. Clarísimo el asunto. Cuesta arriba el problema, ¿no? Así es. No es nada fácil, no es nada fácil. Esperemos de que el Consejo Nacional Electoral tenga esa predisposición más bien de dar una respuesta urgente, porque aquí no hay como demorarse absolutamente nada. Y como decía el doctor Quintana, hay plazos que se tienen que cumplir y que no exista ninguna objeción o impugnación que se pueda presentar para que el Consejo Nacional Electoral le vayan dando los tiempos, ¿no? Siempre y cuando se pronuncie rápido. Cuando se pronuncie, ahí estamos a la espera de ver lo que pasa. Pero es algo que nos preocupa enormemente. No hay nada que hacer. Tiene que pisar el acelerador prácticamente el CNE, porque incluso hasta semanas suele durar para que se legalice la candidatura y estamos a días nada más de que ya vayamos a votar. Horas, Carlos. Terrible. No hay nada que hacer. Terrible el asunto. Terrible la situación. Momento de una pausa. 7:51, luego estaremos con más información aquí en 90.1, 92.5 y 105.9. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario. Soy Ana María Hernández, candidata a la Asamblea por la Alianza Claro.